Hola a todos, soy Miguel Montero y os doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Siguiendo con el curso de SketchUp para arquitectos, hoy vamos a trabajar con las herramientas de dibujo. Las herramientas de dibujo son estas que veis aquí, aunque también podemos encontrarlas mm, haciendo clic con el botón derecho en cualquiera de las barras que tenemos ya instaladas. Nos venimos aquí y vamos a activar la barra de dibujo, que es esta que tenemos aquí, y las herramientas que tenemos en la barra de dibujo. Las herramientas de dibujo son línea, que dibuja línea de un punto a otro, dibuja mano alzada, que dibuja línea a mano alzada haciendo clic y arrastrándolo, rectángulo, que dibuja caras rectangulares de una esquina a otra, rectángulo girado, que dibuja caras rectangulares desde tres esquinas, círculo, polígono, arco con dos puntos, arco con centro y dos puntos, arco con dos puntos, arco con tres puntos y arco cerrado, un arco circular cerrado. Eh, Alguien me ha preguntado que si se puede desactivar la opción de leer lo que dice la orden, o sea, los iconos cuando se pasa el ratón. Esto es bueno, es un poco recordatorio de qué es lo que hace cada orden. Si queréis desactivarlo, pues simplemente le damos a botón derecho en barra de herramientas, y aquí nos aparece este cuadro en el que, bueno, aquí están las barras de herramientas también, si queremos activarla o desactivarla desde esta ventana. Y en opciones, por ejemplo, si tenemos una pantalla pequeña y queremos que nos ocupen más, que nos entren más iconos dentro de lo que es la pantalla de nuestro ordenador, pues lo pulsaríamos aquí y veis que los iconos ya son más pequeños y bueno, hay quizás más dificultad a la hora de leerlo. Y con respecto a lo de que se vea el texto cuando pasamos por encima del cursor, por encima de los iconos, pues simplemente con desactivar esta opción cerramos y ya no aparecerán no aparecerá encima de los iconos las leyendas. A mí, como no me molestan, las voy a dejar activas, y luego que cada uno pues haga lo que mejor le venga. Voy a quitar esta barra de aquí porque realmente vamos a acostumbrarnos a trabajar con esta barra general aquí, y empezamos haciendo una línea. La línea, ¿cómo se hace? Pues ya hemos visto que se hace pulsando en un punto de la pantalla y moviendo el ratón. Una cosa que quiero advertiros es que si para que los segmentos de línea se haga en el plano, depende hacia dónde vayamos con la línea, nos va a ir en el plano que contiene los ejes. Es decir, si yo hago aquí una línea y se pone en rojo, quiere decir que la estoy haciendo paralela al eje X, verde paralelo al eje Y, y perpendicular paralelo al eje Z. Como veis, si hago aquí así, cierro y ya tengo aquí, digamos, un plano definido con esos segmentos de línea. Si nosotros dibujamos una línea que no va con el color de los ejes, la línea va a aparecer en cualquier punto. Es decir, no va
a estar contenida en ningún plano, como veis. Bueno, vamos a borrar esto. Bien, ¿cómo podemos hacer segmentos de línea dándole una medida exacta? Pues nos vamos a la línea, pinchamos y en la ventana de medida, aquí nos aparece la medida que va, si os fijáis, va cambiando la medida. Podemos hacerle de dos maneras, o bien tecleando directamente la medida que queremos hacerle, o antes de darle al siguiente punto, lo podemos decir que haga 3, por ejemplo. Perdón, esto no es lo que quería, porque ya le había dado la medida. Hacemos una línea, pulsamos y antes de dar el siguiente punto, vamos a darle 3 metros y veis que la línea ha aumentado a 3 metros. Si queremos seguir haciendo líneas, pues tenemos que tener en cuenta que se tiene que poner en el eje que nosotros queremos. Aquí lo tenemos en verde, en rojo, y vamos a cerrar el rectángulo. Dentro de las propiedades de la línea, o sea, si nosotros pulsamos la línea que se nos activa en color azul, si le damos con el botón derecho, ¿qué podemos averiguar de esta línea? Pues podemos, pinchando en información de la entidad, nos dice que está en la capa A0, tiene una longitud de 8,45 metros. ¿Qué otras cosas podemos hacer con la línea? Podemos borrarla, podemos ocultarla, podemos suavizar, en este caso nos vamos a suavizar, y podemos dividir. Esta opción es muy interesante porque cuando le demos a dividir, conforme nosotros nos vayamos acercando al centro, vemos que no ha dividido la línea en 2 puntos, ahora en 3, en 4, y así conforme nos vamos alejando del centro de la línea, veis que va cambiando el número de partes de la línea. Si hacemos así, aunque ahora lo vemos como una sola entidad, le damos a escape y vemos que esta entidad, ese segmento de línea, se nos ha dividido en distintas partes. Esto podemos ocultar esa parte y vemos que aquí ya nos ha quedado esta línea dividida. Damos para atrás, control Z, y ahora vamos a hacer una línea que sea, voy a borrar esto, y voy a hacer un polígono así y así. Una vez que tengo este polígono, lo que quiero hacer es una línea paralela a este segmento. Pues entonces, pulsando en el punto desde donde la queremos hacer, y decimos que la queremos desde este punto, y cuando veamos que tanto este segmento de aquí como la que vamos a dibujar nueva se nos pone en el color magenta, esa línea ya es paralela. Si os fijáis, es totalmente paralela. Ahora, ¿qué podemos hacer? Voy a hacer una línea perpendicular, o un segmento de línea perpendicular a esta. Pues me vengo al punto donde yo quiera trazar la perpendicular, y cuando tanto el segmento que voy a hacer nuevo como la línea que he señalado se ponga en magenta, ya tendremos
ahí nuestra línea perpendicular. Esto con respecto a la línea. Vamos con la siguiente opción, que es mano alzada, que como ya dice dibuja línea a mano alzada haciendo clic y arrastrando. Es decir, si yo hago aquí clic, simplemente arrastrando la línea, el cursor, voy haciendo el trazado de la línea. Las opciones que tenemos con la línea, pues son con la línea mano alzada, son las mismas que teníamos con la línea, con los segmentos de línea recta. Es decir, borrar, ocultar, seleccionar, suavizar. En este caso sí podríamos suavizar y explotar la curva. Aquí, como vemos, es un segmento único, y si quisiéramos que fueran segmentos separados, pues le damos a explotar y ya vemos que la línea mano alzada está con distintos segmentos. También la podemos dividir, pero ya estamos dividiendo un segmento. Vamos a ir para atrás y vamos a dividir vamos a convertirla en polígono y la opción que ya habíamos visto de antes. Aquí esto lo voy a decir ahora, pero luego lo veremos más adelante cuando cuando empecemos a trabajar cuando hablemos de trabajar con capas. Pero si os fijáis, a la hora de seleccionar, y le damos con el botón derecho, y a la hora de hacer la selección podemos seleccionar las caras conectadas. En este caso no habría ninguna, todo conectado, que tampoco habría, y toda la capa. Cuando nosotros, en vez de hacer para seleccionar todo esto, incluido el personaje este, que lo voy a borrar ahora mismo, lo voy a borrar, bueno, lo voy a ocultar. Si una vez que tengo seleccionado cualquier elemento y le digo que me seleccione todos los elementos que hay en esa capa, le doy a todos los elementos, y si os fijáis, aquí está todo lo que yo he seleccionado. Le damos a borrar y desaparece. Bueno, hemos visto la herramienta línea, la herramienta mano alzada, y ahora vamos a hacer el rectángulo. La herramienta rectángulo, pues simplemente pinchando en un punto y arrastrando al punto contrario, es decir, en diagonal. Nosotros vamos a marcar siempre la diagonal de un punto a otro. Podemos darle las medidas, decir 2,2, y nos hará un cuadrado. Tengo que deciros que la coma del teclado numérico no funciona en Atlantis, por lo tanto tenemos que usar la coma del teclado normal, del alfabético. Bueno, eso en cuanto a rectángulo. El rectángulo girado es similar a ese, solo que tenemos que darle 3 puntos. Primero le hemos dado el punto de arranque, el punto de la longitud, que va a tener 2,50 por ejemplo, y ahora le vamos a dar el ángulo. El ángulo que tiene, pues vamos a darle 45. Bueno, ha salido un poco largo. Vamos a darle control Z y vamos a hacer otro. Le damos un ángulo, punto y el ángulo. Si os fijáis, abajo nos está poniendo el ángulo, y aquí veis que también aparece activado. Si quisiéramos hacer otro rectángulo aquí, vemos que nos haría un rectángulo girado.
Vamos a seleccionar todo lo que tiene la capa y suprimimos. Círculo, pues le damos a un punto, le podemos dar el radio que queramos, vamos a ponerle 5 y vamos a ver que también aquí podemos suavizar, o sea, tiene las mismas opciones que la otra, aunque tiene algunas más. Podemos borrar, ocultar, seleccionar lo mismo, suavizar, que en este caso no hace nada. Podemos dividir, deshacer suavizado, podemos dividir en más puntos para que sea más. Vamos a darle control Z. Otra opción, siempre pulsando con el botón derecho, podemos explotar la curva y se harían los segmentos que tenemos, convertirlo en polígono, encontrar el centro, que ya lo tiene aquí, y seleccionar el zoom, pues que es el zoom último que teníamos puesto. Le vamos a dar suprimir. Polígono. El polígono tenemos que fijarnos en la leyenda que viene aquí. Aquí, si le damos control más, nos va añadiendo segmentos, o sea, cara. Si os fijáis, va poniendo 12 lados. Vamos a quitarle con control menos 5. Y también tenemos que tener en cuenta que si le damos control igual, más igual, el polígono nos lo hace inscrito o circunscrito. Si os fijáis, ahí está circunscrito, y ahí, y con control os fijáis que está el polígono dentro de un círculo, y de la otra manera está el polígono fuera del círculo. Control igual y ya lo tenemos. Entonces podríamos darle el radio circunscrito, que lo tenemos aquí abajo, y decir cuánto lo queremos, de 40 centímetros, por ejemplo, de 50, por ejemplo, y ahí lo tenemos. Perdón. Lo borramos. Vamos a la herramienta de arco. En la herramienta arco lo tenemos, marcamos el centro, el radio, vamos a darle un metro, y aquí le podemos dar el ángulo que queramos, marcando también en este punto de aquí la medida que queremos. Vamos a darle 45 y ahí tenemos un arco de 45. En arco con 2 puntos, pues vamos a decirle que el primero lo haga aquí y el segundo a 1 metro, y ahí tenemos nuestro arco. Las opciones de modificación de este arco pues son las mismas que habíamos visto antes. También lo podemos convertir en un polígono y encontramos el centro, que sería este, y con los mismos valores que teníamos en la otra figura del arco con centro. Vamos a la siguiente figura, que es, si recordáis, un arco a través de 3 puntos.
Vamos a hacerlo aquí. Y aquí tenemos nuestro arco. El segundo punto es por donde siempre va a pasar el arco que vamos a dibujar. Es decir, si tenemos una línea, vamos a imaginar que tenemos esta línea de aquí y decimos que queremos hacer un arco que pase siempre aquí y que pase siempre por este punto, pues hagamos el arco como lo hagamos, siempre nos va a pasar por ese punto segundo que hemos puesto. Y por último, circular nos hace un arco de la medida que queramos, pero nos lo hace con una superficie cerrada. Ahí la tenemos. Bueno, pues yo creo que en el tema de las herramientas de dibujo lo hemos visto todo. Espero que este tutorial haya sido de vuestro agrado, que hayáis aprendido lo suficiente como para empezar a dibujar, y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo a todos.